Gracias por continuar con nosotros aquí en Noticieros Expresa TV. Son las 9:28 tiempo del centro de México. Y como cada lunes, ya sabe, lunes de opinión con Gerardo Trujillo, exdirector del DIF estatal, a quien le doy la bienvenida esta noche. Gerardo, ¿cómo estás? Gracias, Víctor. Muy contento de estar aquí esta noche. Gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo. Al contrario, gracias a ti por la participación de cada lunes en temas importantes y en temas que debemos de reflexionar a través de tu opinión. Y tal es el caso del tema de esta noche que me gustaría platicar contigo, escuchar tu opinión. Estamos prácticamente a unos días, el próximo miércoles, pasado mañana, será 30 de abril, un día importante para todos los pequeñitos de nuestro país. Es que como cada año en esta fecha se celebra el Día de la Niñez, lo decíamos antes de entrar al aire, ya no es del niño, es de la niñez, porque también incluye a las niñas. Pero bueno, en este sentido, ¿cómo estamos actualmente en materia de prevención, en materia pues de denuncias? Tristemente, que no la pasan bien ni el 30 de abril ni ningún día del año, porque tristemente hay pequeñitos que pasan por o atraviesan en su familia por violencia. ¿Cómo estamos en materia de denuncias para estos niños? ¿Cómo estamos? ¿Qué se está haciendo en materia de prevención para evitar la violencia en las infancias, específicamente en esta zona de nuestro país? Platícanos tu opinión al respecto, Gerardo. Que siempre ha sido importante y que se ha centrado más aún en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, particularmente en estas fechas que, como bien lo dices, se aproxima el día 30 de abril, que ahora es el Día de las Infancias, el Día de la Niñez, y creo que es necesario hacer un poco de la historia de lo que estamos haciendo, de lo que estamos viendo y de qué deviene toda esta parte de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. No hay que olvidar fechas importantes que a partir del día 20 de noviembre del 89, en la Asamblea General de las Naciones Unidas se aprueba en la Convención de las Comunidades Internacionales el atender y reconocer los derechos de los menores de 18 años como derechos de adultos, o sea, proteger los derechos como si fuesen los adultos. Y esto deviene un tema importante porque al final es determinar que los niños, niñas y adolescentes, es decir, los menores de 18 años, también tienen derecho a que se les protejan sus derechos sus derechos humanos. Igual, México se suma a este acuerdo en septiembre de los 90, y ahí empieza la historia con todo lo que es ahora y lo que estamos comentando de la importancia de cómo se ha venido trabajando en la protección de estos derechos de los niños, niñas y adolescentes, y cómo estamos obligados, de alguna manera, todo el Estado mexicano, a defender y atender y cuidar y proteger a todos los niños, niñas y adolescentes, particularmente que tienen derecho. Los niños tienen derecho igualmente que los adultos a tener una vida plena, supervisada, tienen derecho a la educación, tienen derecho a la no discriminación, tienen derecho a la igualdad, tienen derecho de identidad, derecho a vivir en familia, el derecho de protección contra el trabajo indebido infantil, por mencionar solamente algunos de los derechos que hoy tienen los niños. Son 20 de derechos humanos que están dentro de la ley de niños, niñas y adolescentes, y que hoy estamos viviendo particularmente un evento importante, mi estimado Víctor, y que hoy los ponemos en el escenario y lo comentamos, cómo se ha ido incrementando la violencia en los niños y adolescentes, pero la violencia no solamente en el tema de familia, sino todo en su entorno social. Y es preocupante porque los números que hoy estamos viendo, particularmente en el año, de lo que va en el año 2025, es un incremento importante en violencia en niños de 0 a 17 años, que si hacemos la cuenta desde el año 2015 al año 2025, hay más de 3.221 acontecimientos en violencia, particularmente en niños y niñas y adolescentes, y que se ha ido incrementando en los últimos
en los últimos tiempos, y que esto obliga a que volvemos a ver la importancia de generar políticas públicas de atención y protección. Mencionar que también se ha legislado ya en el tema, que hoy hemos avanzado muchísimo, particularmente en el estado de Guanajuato, con una Procuraduría de Protección de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes, con una política pública también de atención y prevención en los derechos de los niños, niñas y adolescentes, pero que hoy el problema ha rebasado totalmente la parte legal y la parte formal de la generación de esta política pública de atención de manera preocupante, porque no solamente la estamos viendo, como te decía, en el entorno familiar, sino que lo estamos viendo también, lamentablemente, que han sido víctimas en el tema de homicidios, han sido víctimas en el tema de violencia con armas de fuego, han sido víctimas de la explotación de infancias en trabajos indebidos. Es decir, estamos hablando hoy de que no solamente se ha generado las políticas públicas o los medios de protección de los niños y adolescentes, sino una crisis importante en la atención, en la defensa de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. ¿Qué es lo que ha estado fallando, Gerardo? ¿Qué es lo que está fallando? Si bien Porque en lugar de ir hacia adelante pareciera que vamos hacia atrás en favor de los infantes. Si desde 1989 hay una reforma, hay algo, bueno, en el 95, como acabas de mencionar, en el 90 se reconoce el derecho a los infantes en nuestro país, pues bueno, ha pasado ya por lo menos 20 años, más de 20 años de esta situación, casi 30 años. Y entonces, ¿qué es lo que no se ha hecho? ¿Qué es lo que nos falta? ¿Por qué estamos hacia atrás en lugar de ir hacia adelante, Gerardo? Ha faltado generar las políticas públicas acertadas en el proceso de atención y cuidado y protección de los derechos de los niños y adolescentes. Me parece que en el entorno es no olvidar que tenemos que trabajar primero formalmente en el núcleo familiar, que es algo que yo he mencionado en diferentes ocasiones y que es algo que no podemos perder de vista, lo que pasa en el entorno familiar, en el núcleo familiar, pero también poder generar estas políticas públicas que permitan fortalecer en el tema de educación, en el tema de seguridad, en el tema de prevención, específicamente a los cuidados y atención a los niños, niñas y adolescentes. Fíjate que hay una red por los derechos de la infancia en México, que por sí es Redim, que hace poco ha estado impulsando un hashtag Proyecto 26. Y este hashtag Proyecto 26 justamente trata de hacer un llamado al Estado mexicano, y hablo del Estado mexicano porque el problema no solamente es en Guanajuato, sino que es en todo el país. Y hago un paréntesis porque Guanajuato desafortunadamente es una parte importante de atención en el tema de infancias, pero esta política y esta propuesta que ha presentado Redim a nivel nacional al gobierno mexicano, al gobierno federal, es trabajar de manera conjunta en generar las políticas públicas de atención de manera directa para prevenir y atender estos cuidados y sobre todo en el tema de prevención de las infancias en Guanajuato y en México, y particularmente tiene que ver con construir las oportunidades alternas en la labor y participación de las infancias, y la participación particularmente en niñez y juventudes en la prevención de la violencia en las escuelas, en las familias y construyendo en un entorno seguro y de paz. Fíjate que esto de hablar un entorno seguro y de paz tiene que ver con una visión de trabajo transversal, Víctor. Tenemos que buscar la manera de que las políticas públicas que se tengan que llevar a cabo desde el gobierno federal y los gobiernos estatales involucren a los gobiernos municipales y se trabaje de manera conjunta, como te decía, en generar estos programas prioritarios con la mira de determinar y considerar las infancias como centro particular de la política pública en la prevención, en el cuidado y en el desarrollo integral
de la sociedad en el país y en México. Creo que se han hecho esfuerzos importantes en los últimos años, pero como te decía, la estadística en la que hoy se basa o se podemos ver los resultados, estamos viendo que todavía falta el apretar más y poder centrar y focalizar más la atención en toda esta labor de prevención y la intervención en el entorno seguro de familia, que me parece que es una parte importante. Se han hecho esfuerzos relevantes en la atención y cuidado, particularmente en el empoderamiento de la mujer como centro y núcleo de familia, pero falta todavía más el poder trabajar con esta política pública, particularmente en información, el fortalecimiento y atención y cuidado de infancias como centro y cuidado de familia en el entorno de prevención para evitar todo lo que la estadística que hoy lamentablemente estamos viendo. Correcto. Gerardo, finalmente, ¿cómo poder ayudar a estos infantes? Porque tú lo mencionas acertadamente. Digo, hay responsabilidad, sí, de las familias, pero también tenemos una responsabilidad nosotros como sociedad. ¿Cómo poder ayudar a este menor que está en una esquina pidiendo dinero, vendiendo cualquier producto? ¿Cómo poderlo ayudar? ¿Cómo poder ayudar a ese menor que fue víctima colateral de que su familiar, su papá, su mamá fue víctima de un atentado armado y queda huérfano? Nosotros como sociedad, ¿qué responsabilidad tenemos ante esos casos? Quizá nosotros en familia podemos educar a nuestros hijos, pero estos niños que están fuera de nuestro núcleo familiar, ¿cómo podemos ayudarlo? ¿Tú qué opinas? Yo creo que tiene que ser una relación formal entre los gobiernos municipales, gobiernos estatales y, bien lo dice, sociedad civil. Me quedé un poco haciendo la reflexión a la pregunta que me haces, porque me parece que primero el ver un niño o una niña que está en una esquina es acercarse a ver primero cuál es la condición de la familia y determinar si no ha sido explotado o si no está siendo explotado por parte de los padres o la madre. Desafortunadamente sucede. También me parece que es importante que se puede y se debe de acudir a las instancias formales, que es la Procuraduría de Protección de los Derechos de los Niños y Adolescentes, donde al momento de hacer una denuncia o dar un aviso de la posibilidad de que un niño o una niña pueda ser violentado en sus derechos, la Procuraduría tiene la obligación de acudir y hacer la investigación formal en todo el proceso de atención y verificar que efectivamente este niño está siendo vulnerado en su derecho o explotado en alguna manera en la parte laboral. Que me parece que la parte más importante primero es identificar el problema que existe, el poder acompañar a este niño y hacer la denuncia ante la Procuraduría de Protección de los Derechos de los Niños y Adolescentes para que se haga una intervención formal y una investigación para tomar la determinación si es necesario que este niño o esta niña sea atendida por el grupo disciplinario que hoy lo tienen las procuradurías auxiliares en los municipios y la estatal, para identificar si es necesario separarlo de su núcleo familiar si está siendo vulnerado, o en su momento fortalecer la familia para poder evitar que estos niños se vean vulnerados en sus derechos. Me parece que no solamente que hay dos problemáticas que son visibles. Una, el que pueda ser violentado o vulnerado en sus derechos por parte de la familia, del padre y la madre en algún momento, o estos niños que hoy lo acabas de mencionar, que pueden ser víctimas del delito y que ante esta circunstancia la misma Procuraduría está el día de hoy llevando un proceso de intervención para poderle restituir sus derechos y determinar en qué condiciones está viviendo. Primero, si está viviendo hoy con familia, en qué condiciones está viviendo con la familia, y si no es así, ver cómo podemos trabajar con la manera psicológica, darle apoyo psicológico y mantenerlo bajo el resguardo del Estado, que me parece que es la parte más compleja, separarlo formalmente o atenderlo porque queda en estado de orfandad, pero hoy hay esas instancias y es esta instancia la que puede estar atendiendo
la consecuencia de la vulneración del derecho del niño o de la niña. Correcto. Pero esa ya es la consecuencia. Claro. Tenemos que trabajar mucho en el tema de prevención. Correcto, Gerardo. Pues sí, hay mucho que hacer en materia de prevención, mucho trabajo, bien lo mencionabas, desde la familia, como sociedad. Sí, la autoridad tiene una responsabilidad importante, pero también nosotros como sociedad nos corresponde un granito, si no es que muchos granitos de arena en favor de las infancias. Gerardo, yo quiero agradecerte como cada lunes tu participación aquí en La Opinión. Parece que no olvidemos este hashtag Proyecto 26 que está impulsando Redim, porque me parece que es una obligación del gobierno federal de manera conjunta con los estados de vincularse para generar una mayor protección y una mayor política pública de atención a las infancias del país. Perfecto. Gerardo Trujillo, exdirector del DIF estatal en La Opinión de los lunes. Muchísimas gracias, Gerardo. Gracias, Víctor, como siempre, agradecido por estos espacios y comentar pues temas sensibles que hoy estamos viendo y que que buscamos generar un poco de la conciencia social. Así será. Gerardo Trujillo, vámonos a la pausa. Regreso con más.